Estamos estudiantes del curso de Biología General. Ahora nos toca visualizar o comprender un reino que realmente es interesantísimo porque representa una fuente de proteína, una fuente alimenticia de que podríamos decir relevante para el futuro del ser humano. Esto no quiere decir que no pueda ser utilizado para otras especies, para fines comerciales, pero creo que es un organismo que puede verse relevante como una fuente atractiva de proteína libre de colesterol y además de esto un grupo que ofrece una infinidad de especies que podrían ser utilizadas de muchas formas, como por ejemplo la producción de antibióticos o también eventualmente para procesos de bioremediación. Entonces realmente nos encontramos con un grupo que tal vez voy a ser muy chabacano, pues es conocido a través de, me regala una pizza de jamón y queso y hongos, por favor, posiblemente conocido por el cerebro de champiñón y tal vez por algunos, porque tal vez que sea muy viejo, puede recordar aquella serie de televisión de los pitufos donde vivían en un hongo los pitufos. En fin, la intención de esto no es hacer esto, menospreciar este grupo, sino relevar o, ¿cómo se llama? Mostrar específicamente las grandes aplicaciones que este grupo podría eventualmente tener para el futuro del ser humano. Realmente es un organismo que tiene potenciales usos muy grandes y además, por supuesto, en la naturaleza también tiene grandes aplicaciones y vinculaciones, no solo en su forma, que hay muchos que son descomponedores, es decir, degradan materia orgánica ya muerta, sino que también en su forma de fijación de nutrimentos a través de asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas. Entonces, en realidad, los hongos, digámosle así, presentan una diversidad de opciones. Hay hongos microscópicos, hongos que son que vemos, como los champiñones que consumimos, los hongos ostra, todo esto que son de producción, pero tenemos hongos este, microscópicos. Hay hongos marinos, hongos en agua dulce, hongos terrestres, hongos que nos afectan también, que nos afectan con infecciones. En fin, tenemos un reino, digámosle, bastante diverso. Por ejemplo, que es lo que nosotros usualmente visualizamos con hongo, que es como esta campanita, ¿verdad? Como esta sombrilla. Y esto es lo que usualmente nosotros consideramos que es un hongo, cuando en realidad esta parte o esto que estamos viendo es el cuerpo fructífero del hongo, es donde de alguna manera, genera una estructura para liberar sus esporas y así poder dispersarse. Entonces es interesante porque esto que nosotros vemos como hongo en realidad es la parte fructífera del hongo. O sea, el hongo realmente está aquí en la tierra o donde esté ubicado su sustrato o zona de alimentación. Es importante, dentro del plan corporal del hongo, la parte que nosotros no vemos, que es esta zona oculta, está compuesta por una serie de hifas o una red de micelios, que son estas estructuras, las cuales estas hifas, que son como hilos y podrían verse así, son una masa blanca en la cual se ubican los núcleos. Estas hifas pueden tener eventualmente un septo o división y se le llama como hifa septada. Algunas hifas, por ejemplo, no tienen septos, entonces son independientes, que es la hifa cenótica, ¿verdad? Entonces tenemos la hifa septada, ¿verdad? Y tenemos la hifa cenótica, la que no tiene septos. Cada hifa tiene entre sus septos, en la que es septada, puede tener los núcleos o el núcleo del organismo, ¿verdad? Vean que eventualmente es importante, ¿verdad? Hay algunas células hijas que dividen los septos y es un núcleo por cada septo y en algunos otros la hifa divide a dos núcleos. Todo esto lo vamos a explicar más adelante dentro del plan corporal y las funciones que tiene dentro de la célula de los hongos. Los hongos, al igual que o los organismos que nosotros hemos visto de plantas y veremos también con protistas, tienen lo que se llaman alternancia de generaciones. Tienen una fase haploide, donde generan sus esporas, se da una fusión de las mismas y generan ahora sí una fase que sí es novedosa, que no tienen otros, que llamada fase dicariótica, en la cual el núcleo, mejor dicho, los núcleos de las células que se fusionan, no se fusionan formalmente los núcleos, sino solo la célula, y queda el núcleo, digamos, masculino y el núcleo femenino sin fusionarse. Y se forma un estadio dicariótico, es decir,
una envoltura celular que contiene a dos núcleos independientes. Luego se da la fusión de núcleos y se da el cigoto. Entonces tenemos la meiosis para generar las esporas, la fusión de los citoplasmas de las esporas, pero no de los núcleos, que da origen a la fase dicariótica, luego una fusión de núcleos y la formación del cigoto 2N. Ahora bien, los grupos principales o los filos principales son los quítidos, cigotos, glomerulocetos, hongos saco y hongos de sombrero, que los vamos a describir más adelante. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las principales características de los hongos? Bueno, su cuerpo celular o madre son una serie de hifas, las cuales recordamos pueden ser septadas o no septadas, y una fase o estructura reproductora donde se generan las esporas, que es en el caso de los hongos que presentan sombrilla, es esa fase, digamos, esa estructura que nosotros vemos y de la cual nos alimentamos, en el caso de los champiñones, ¿verdad? Los hongos se propagan a través de esporas, obtienen sus nutrimentos de otros organismos, no son fotosintéticos, no generan su propio alimento, no son fotótrofos, no son quimiotrofos. La mayoría de los hongos se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente. Esto quiere decir que si usted parte un micelio de aquí o una parte del mismo, usted puede reproducir un organismo completo. Pero ellos generan esporas para generar entonces una reproducción sexual. Dentro de su estructura corporal, ellos tienen quitina, tienen sus paredes celulares, ¿verdad? Tienen quitina, es una sustancia similar al exoesqueleto de los llamados artrópodos que vamos a ver, que es un polisacárido único. El caso de la quitina se ve muy bien presentado en las llamadas orejas de palo, que son esos hongos que forman esas estructuras, ¿verdad? Como radiantes, ¿verdad? Que parecen como tal, o orejas, como tal, orejas. Y estas forman, digamos, ese tipo de estructura conocida como dura, que visualizamos mucho en los bosques tropicales secos o en muchos sistemas de bosques, en la cual se forma como una estructura, digamos, parece como una madera, pero no es madera, sino más bien es quitina, una sustancia que secretan o sintetizan los hongos. El cuerpo del hongo, como ya mencionamos, es un micelio, una masa entretejida de hifas o hilos llamados hifas, y estas como tal forman el cuerpo del hongo. Aquí, si usted fragmenta este micelio, puede dar origen a otro organismo. Entonces, por eso tienen reproducción sexual y asexual. En este caso, si se parten eso, sería sexual. Ahora bien, dentro de ellos, estos hongos, el micelio puede tener septos o no tener septos. En el caso que tenga septos, los septos tienen un poro para permitir la comunicación entre las diferentes células y entonces, digamos, logran así comunicarse efectivamente y compartir nutrimentos o agua. Hay algunos, como ya mencioné, que carecen de septos en sus hifas. Como pueden ver aquí, por ejemplo, ven aquí el poro, ven el núcleo, ¿verdad? Y aquí cómo intercambian. Recuerden que hay otro grupo que inclusive tiene a veces, pueden haber entre un septo dos núcleos. Entonces este cuerpo filamentoso, que llamamos micelio, y está compuesto por llamadas hifas. Las hifas que carecen de septos, ¿verdad? Entonces nada más las células están, digamos, no están divididas, ¿verdad? Sino que tienen un montón de núcleos dispersos a lo largo del micelio. Y la gran mayoría de los núcleos de las especies, en esos casos la gran mayoría, son de características haploides. Ahora bien, sus formas de alimentación, como ya mencionamos, son troncos muertos, animales en descomposición, áreas en descomposición, y entonces ellos liberan enzimas para poder digerir las moléculas de esos organismos que ya no están funcionales. Tienen estilos de vida diversos, como ya mencioné. Algunos pueden digerir partes de organismos muertos, otros pueden ser parásitos, otros tienen relaciones mutualistas de simbiosis y algunos pueden ser depredadores atacando gusanos diminutos en el suelo, es decir, liberan algún tipo de arpón, entre comillas, para poder capturarlos y alimentarse de ellos. Entonces, digamos, tienen diferentes formas de vida, pero es importante, no generan su propio alimento. No son ni quimiotrofos ni fotótrofos. En la simbiosis, lo importante es que el hongo que se adhiere a las raíces de las plantas tiene la capacidad de fijar nitrógeno, nutrimentos, y entonces la planta le provee azúcar que ella produce a través de la fotosíntesis y el hongo le permite fijar este, elementos como nitrógeno y otros para poder así favorecer el crecimiento de la planta.
Específicamente en este caso, digamos, las hifas pueden tener dos mecanismos de adhesión. Una es atravesando directamente las membranas de las células, las paredes celulares, ¿verdad? Entonces, esta es una forma. Y la otra es formar como un recubrimiento donde no penetra la célula, sino que la bordea y la recubre. Entonces, son dos mecanismos en los cuales, ¿verdad? En algunas micorrizas no penetran, otras sí penetran formalmente las estructuras celulares, otras no, solo las rodean. Entonces, tenemos dos mecanismos de asociación. Eso se lo conoce como micorrizas. Se programan a través de esporas, sí, en la parte de su reproducción para poder entrar en una reproducción sexual. Utilizan esporas, se producen en grandes cantidades y son dispersadas por animales o por corrientes de aire. Aquí, como puede observar, hay unos hongos que cuando usted los toca se abren y expulsan, como si fuera como por un efecto de, como un cañoncito, y liberan sus esporas al aire. Otros, algunos tienen unas esporas flageladas que necesitan agua para distribuirse. En fin, tienen diferentes mecanismos de lograr que sus esporas lleguen a su destino final e inducir la siguiente fase de su reproducción. Hasta aquí nuestro primer video.